La ingeniera se rió del mecánico negro. Si arreglas ese motor, me casaré contigo. Y él lo arregló. Si no puedes arreglar esto, mejor dedícate a otra cosa, dijo Camila Fuentes mientras señalaba el motor importado que llevaba 3 semanas sin funcionar. Este taller tiene fama, pero hasta ahora no he visto nada impresionante. Elías Moreno levantó la vista del motor sin prisa. Sus manos, manchadas de grasa, siguieron trabajando mientras hablaba. El problema no está donde usted cree, respondió con voz tranquila. La computadora marca error en los sensores, pero eso es solo el síntoma. ¿Ah, sí? Camila cruzó los brazos. Yo estudié ingeniería mecánica en Buenos Aires. Creo que sé un poco más que tú sobre motores. Los otros mecánicos del taller voltearon a ver. Santiago Pérez, el ingeniero local, dejó de revisar una factura y se acercó. Conocía bien esa actitud. Camila llevaba apenas 2 semanas trabajando como supervisora y ya había tenido problemas con medio taller. «Mire, señorita», dijo Elías sin dejar de trabajar, «este motor tiene un problema en el sistema de inyección. Los sensores están buenos, pero hay una fuga microscópica en la línea de combustible que confunde a la computadora. Eso es imposible. Ya revisé todas las líneas». «¿Con qué las revisó?» Camila titubeó. Había usado el equipo estándar, el mismo que usaba en Argentina. Con el detector de presión, obviamente. Ese detector no sirve para este tipo de fuga. Elías se limpió las manos con un trapo. Este motor es japonés, modelo 2019. La fuga está en una conexión que solo se puede ver con luz ultravioleta y un líquido especial. ¿Y tú tienes eso? Sí. Camila se rió con sarcasmo. Claro, el mecánico de barrio tiene equipo que yo no conozco. Santiago se acercó más. Había trabajado con Elías durante 5 años y conocía su talento. También conocía el tipo de persona que era Camila. Elías lleva 15 años reparando motores, dijo Santiago. Empezó cuando tenía 18, trabajando en un taller de su barrio en Soacha. No me importa cuántos años lleve, replicó Camila. Si no tiene estudios formales, solo está adivinando. Elías cerró el capó del auto y la miró directamente a los ojos por primera vez. ¿Quiere apostar? ¿Perdón? Si logro arreglar este motor hoy, sin cambiar ni un solo sensor, ¿qué me da? Camila sonrió con prepotencia. Estaba segura de que era imposible. Si logras arreglar esto, te doy las gracias de rodillas. El taller se quedó en silencio. Santiago negó con la cabeza. Los otros mecánicos dejaron de trabajar. Elías abrió su caja de herramientas y sacó una lámpara ultravioleta pequeña y una botella con líquido fluorescente. Entonces, empieza a practicar, dijo sin arrogancia, solo con firmeza. Mientras conectaba la lámpara, Camila sintió algo extraño en el estómago. No era miedo exactamente, pero tampoco seguridad. «¿Qué es eso?», preguntó tratando de sonar despectiva. «Líquido trazador. Se mezcla con el combustible y brilla bajo luz ultravioleta. Si hay una fuga, por pequeña que sea, la vamos a ver». Elías vertió unas gotas del líquido en el tanque de combustible y encendió el motor. El sonido seguía siendo irregular, con pequeños fallos que se repetían cada pocos segundos. «Ahora viene lo interesante», murmuró mientras apagaba las luces del área de trabajo. Encendió la lámpara ultravioleta y la pasó lentamente por todas las líneas de combustible. Al principio no se veía nada, pero cuando llegó a una conexión cerca del múltiple de admisión, apareció una pequeña mancha brillante. «Ahí está», dijo Elías. Camila se acercó a ver. Efectivamente, había una gota diminuta de combustible que brillaba bajo la luz ultravioleta. Era tan pequeña que se evaporaba casi inmediatamente, pero era suficiente para confundir a los sensores. «Es imposible que esa gota cause tanto problema», insistió Camila. «En los motores modernos, cualquier entrada de aire extra descompensa toda la mezcla», explicó Elías mientras aflojaba la conexión.
La computadora trata de compensar, pero no entiende qué está pasando. Reemplazó la pequeña goma que sellaba la conexión y volvió a apretar todo. Luego encendió el motor. El sonido cambió inmediatamente. Ya no había fallos. El motor ronroneaba suave y parejo. «Listo», dijo Elías limpiándose las manos otra vez. Camila se quedó callada. Santiago sonrió y los otros mecánicos aplaudieron. «¿Cómo sabías que era eso?», preguntó Camila con voz más baja. «Experiencia. He visto este problema en 5 motores iguales. Siempre es la misma conexión la que falla. Pero yo revisé. Usted revisó con los ojos y con el equipo que conoce. Pero hay problemas que solo se ven de otra manera». Camila sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se había equivocado completamente y no sabía qué decir. «Bueno», dijo Santiago rompiendo el silencio. «Creo que alguien debe cumplir una promesa». Camila miró alrededor. Todos la estaban viendo. Había hecho la apuesta delante de todo el taller. «Esto fue solo suerte», murmuró. «¿Suerte?», preguntó Elías. «Conocer el equipo correcto, saber dónde buscar y tener la experiencia para diagnosticar el problema, ¿es suerte?». Camila no respondió. Se dio la vuelta y se fue hacia la oficina, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. «Mañana hablamos», dijo sin voltear. Elías guardó sus herramientas mientras los demás volvían al trabajo. Santiago se le acercó. «Esa vieja no va a cambiar fácil». «No importa», respondió Elías. «Yo hice mi trabajo. Lo demás no depende de mí». Pero algo había cambiado en el taller. Por primera vez en semanas, Camila había quedado sin palabras. Elías llegó a su casa en Soacha cuando ya estaba oscureciendo. El bus lo había dejado en la esquina de siempre y caminó 3 cuadras por calles sin pavimentar hasta llegar a la casa pequeña donde vivía con su abuela. «¿Cómo te fue, mijo?», le gritó doña Aurelia desde la cocina. «Normal, abuela, trabajando». Doña Aurelia salió secándose las manos con un trapo. A los 72 años, seguía siendo la mujer más fuerte que Elías conocía. Vendía empanadas en la esquina todas las mañanas y por las tardes preparaba té de hierbas para los vecinos que llegaban con dolores o problemas. «¿Normal?», preguntó mirándolo a los ojos. «Tienes cara de que pasó algo». Elías se lavó las manos en el lavadero del patio mientras le contaba lo que había pasado con Camila. «Esa mujer cree que por tener título puede tratarte mal», dijo doña Aurelia sirviendo la sopa. «Pero tu abuelo siempre decía, el respeto no se compra con diplomas, se gana con hechos». «Ya sé, abuela, pero a veces me canso». «¿Te cansas de qué?». «De tener que demostrar siempre que sé lo que hago. En el taller anterior era igual. En todos lados es igual». Doña Aurelia se sentó frente a él. Sus ojos, que habían visto mucho sufrimiento, se pusieron serios. «¿Te acuerdas de tu abuelo Evaristo?». «Claro que me acuerdo. Él tocaba tambor en todos los festivales de la costa. Era el mejor tamborero del Chocó. Pero cuando llegamos acá a Bogotá, la gente lo miraba raro. Decían que el tambor no era música de verdad». Elías había escuchado esa historia muchas veces, pero nunca se cansaba de oírla. ¿Y qué hacía? Seguía tocando, cada sábado en la plaza. Al principio solo nosotros lo escuchábamos, pero después empezó a llegar más gente, y más gente, hasta que un día vinieron de la radio a grabarlo. «¿Y por qué me cuentas esto ahora?». «Porque él me decía, Aurelia, nunca aceptes menos de lo que mereces, pero tampoco esperes que te lo den fácil. El mundo está lleno de gente que tiene miedo de lo que no entiende». Elías terminó su sopa, pensando en las palabras de su abuela. Afuera se escuchaban los tambores de la plaza, donde la comunidad ensayaba para el carnaval que se acercaba. Al día siguiente, llegó temprano al taller. Camila ya estaba ahí, revisando unos papeles en su escritorio. Cuando lo vio entrar, lo ignoró completamente. Santiago llegó 1 hora después y notó la tensión. «¿Qué pasó aquí?», preguntó en voz baja a los otros mecánicos.
La supervisora está molesta desde ayer, respondió Carlos, el mecánico más viejo. No ha hablado con nadie en toda la mañana. A las 10 llegó el dueño de la camioneta que Elías había reparado el día anterior. Venía sonriendo. Increíble, dijo. La camioneta nunca había funcionado tan bien. ¿Quién fue el que la arregló? Camila se levantó rápidamente de su escritorio. Fue trabajo de equipo, dijo. Nosotros coordinamos todo el proceso de diagnóstico y reparación. El cliente asintió y se fue contento. Elías siguió trabajando sin decir nada, pero Santiago no pudo quedarse callado. ¿En serio?, le dijo a Camila cuando el cliente se fue. ¿Trabajo de equipo? Es la verdad. Yo supervisé todo el proceso. Tú dudaste de él desde el primer momento. Y cuando arregló el motor, saliste corriendo. No tengo que darte explicaciones. Santiago se acercó más a su escritorio. Mira, Camila, yo llevo 10 años en este taller. He visto llegar y irse a muchos supervisores. La mayoría viene con la misma actitud que tú. ¿Qué actitud? ¿Crees que por tener un título puedes despreciar a la gente que sabe más que tú? Yo no desprecio a nadie. Ah, ¿no? Ayer te burlaste de Elías. Dijiste que era imposible que supiera algo que tú no supieras. Y cuando te demostró que estabas equivocada, te fuiste sin cumplir tu palabra. Camila se puso roja. Eso fue solo una broma. ¿Una broma? Santiago levantó la voz. Para ti tal vez, pero para él no. Él ha tenido que aguantar esas bromas toda su vida. ¿De qué hablas? Hablo de que eres una mujer blanca, con dinero, con estudios, y crees que eso te da derecho a humillar a un hombre negro que sabe más que tú. Yo no soy racista. A veces el racismo no grita, pero se ríe. Tú decides de qué lado estás. Santiago se fue a su área de trabajo, dejando a Camila sola con sus pensamientos. Por primera vez desde que había llegado al taller, se sintió incómoda consigo misma. Miró hacia donde trabajaba Elías. Él tenía las manos dentro del motor de un carro, concentrado completamente en su trabajo. No parecía afectado por lo que había pasado, pero ella sabía que no era cierto. Esa tarde, cuando todos se fueron, Camila se quedó sola en el taller pensando en las palabras de Santiago. Era cierto que había sido racista. ¿Era eso lo que había visto en los ojos de Elías cuando la confrontó? Por primera vez en mucho tiempo, Camila Fuentes no estaba segura de nada. Elías se quedó solo en el taller esa noche. Había terminado su turno hace una hora, pero no tenía ganas de irse a casa. Necesitaba pensar. Encendió la lámpara sobre el banco de trabajo y se sentó en el taburete alto que usaba para los trabajos delicados. Sus manos, por primera vez en el día, estaban quietas. La confrontación con Camila lo había afectado más de lo que quería admitir. No era solo la humillación pública o la apuesta estúpida, era algo más profundo. Cerró los ojos y se vio a sí mismo a los 17 años, parado en una esquina de Soacha con las manos esposadas detrás de la espalda. «¿Esta moto es tuya?», le había gritado el policía. «No, señor. Yo solo la estaba mirando porque no arranca». «¿Y tú qué sabes de motos?». «Mi abuelo me enseñó. Trabajo en el taller de don Ramiro». «Claro, todos ustedes dicen lo mismo». El policía lo había empujado contra la pared tan fuerte que se cortó la mano con el ladrillo áspero. La cicatriz todavía estaba ahí, una línea blanca en el dorso de su mano derecha. «Por favor», había suplicado, «llame a don Ramiro. Él le va a decir que yo trabajo con él. Yo no voy a llamar a nadie, tú vienes conmigo». Lo habían llevado a la estación. Lo habían tenido 3 horas sentado en una silla, con las manos esposadas, mientras lo miraban como si fuera un criminal. Cuando finalmente llegó don Ramiro, el policía había dicho: «Este muchacho estaba tratando de robarse una moto». «Ese muchacho trabaja conmigo hace 6 meses», había respondido don Ramiro. «Es el mejor aprendiz que he tenido». «¿Usted está seguro?». «Completamente seguro».
Solo entonces lo habían soltado, pero el daño ya estaba hecho. En esas 3 horas, Elías había entendido algo que su abuela y su abuelo le habían tratado de explicar toda la vida. Para mucha gente, él siempre iba a ser sospechoso primero y persona después. Abrió los ojos y miró sus manos. Tenían grasa bajo las uñas, callos en las palmas, pequeñas cicatrices de años de trabajo. Eran manos que sabían arreglar cosas, crear, resolver problemas. Pero para gente como Camila, solo eran las manos de un mecánico negro sin estudios. Se levantó y caminó hacia la ventana. Al otro lado de la calle había una pequeña plaza donde los fines de semana la comunidad afrocolombiana del barrio se reunía a tocar música. Esta noche estaban ensayando para el carnaval. El sonido de los tambores llegaba suave a través del vidrio. Reconoció el ritmo. Era currulao, la música que su abuelo le había enseñado cuando era niño. «Los tambores hablan, mijo», le decía don Evaristo. «Si sabes escuchar, te cuentan historias de nuestra gente, historias de resistencia». Elías salió del taller y cruzó la calle. En la plaza había como 20 personas. Algunos tocaban tambores, otros cantaban, otros solo escuchaban. «Elías», le gritó doña Carmen, una señora que conocía desde niño. «Ven acá, que necesitamos más tambores». Se acercó al círculo. Alguien le pasó un tambor pequeño. Sus manos encontraron el ritmo inmediatamente, como si nunca hubieran dejado de tocar. La música lo tranquilizó. Por primera vez en el día, no pensó en Camila, ni en el taller, ni en las palabras de Santiago. Solo existía el ritmo, sus manos sobre el cuero del tambor, y las voces de su comunidad cantando canciones que llevaban siglos consolando corazones heridos. Cuando terminaron de tocar, se quedó conversando con la gente. Todos conocían su historia. Muchos habían pasado por cosas parecidas. «La cosa es no amargarse», le dijo don Alberto, un hombre mayor que trabajaba de vigilante. «Siempre va a haber gente que nos mire feo, pero también hay gente buena». «¿Y cómo sabes cuál es cuál?», preguntó Elías. «Por las acciones, no por las palabras. Las palabras son fáciles, las acciones cuestan». Elías se fue a casa pasada la medianoche. Doña Aurelia ya estaba dormida, pero le había dejado comida tapada en la estufa. Se sirvió un plato y se sentó en la mesa pequeña de la cocina. En la pared había una foto de él con su abuelo, tomada el día que cumplió 15 años. Don Evaristo tenía una mano en su hombro y sonreía orgulloso. «Nunca aceptes menos de lo que mereces», había dicho. ¿Pero qué era lo que merecía? ¿Respeto? ¿Reconocimiento? ¿Una disculpa? Tal vez don Alberto tenía razón, tal vez era cuestión de esperar a ver las acciones. Se fue a dormir pensando en el sonido de los tambores y en las palabras de su abuelo. Mañana sería otro día, y él seguiría siendo el mismo. Elías Moreno, mecánico, nieto de tamborero, hombre que sabía arreglar motores y que no tenía por qué disculparse con nadie por ser quien era. Pero una parte de él, la parte que todavía sentía el dolor de esa cicatriz en la mano, se preguntaba si Camila era de las personas que podían cambiar o de las que siempre iban a ver en él lo que querían ver. El tiempo lo diría. La mañana siguiente llegó fría y con lluvia. Elías entró al taller sacudiéndose el agua de la chaqueta y se dirigió directamente al motor que había estado reparando toda la semana. Era un BMW de un cliente importante, el señor Mendoza, dueño de una empresa de construcción. El motor tenía un problema complejo. Perdía potencia después de calentar, pero todos los diagnósticos salían normales. Camila ya estaba en su escritorio, pero esta vez no lo ignoró. Lo miró trabajar desde lejos, como si tratara de entender algo. «¿Necesitas ayuda?», le preguntó después de una hora. Elías levantó la vista, sorprendido. Era la primera vez que ella le ofrecía ayuda. «Estoy bien, gracias. Es solo que ese motor lleva una semana aquí. El cliente está presionando». «Ya lo sé».
Elías siguió trabajando. Había desarmado medio motor buscando el problema. Sus herramientas estaban organizadas perfectamente a su alrededor. Llaves, destornilladores, medidores, todo en su lugar exacto. Santiago llegó con café para todos. ¿Cómo va eso, Elías? Creo que ya encontré el problema. Es una válvula que se dilata con el calor y se pega, pero no es una válvula normal. ¿Cómo así? Es una válvula reguladora de presión que está escondida. Cuando el motor se calienta, la válvula se expande y se queda medio abierta. Eso hace que baje la presión del aceite y el motor pierda fuerza. Camila se acercó a escuchar. ¿Dónde está esa válvula?, preguntó. Aquí. Elías señaló una pieza pequeña que parecía parte del bloque del motor. Está integrada al sistema. Por eso ningún escáner la detecta como defectuosa. ¿Y cómo la vas a arreglar? Hay que cambiarla, pero primero hay que sacarla, y eso significa desarmar medio motor. ¿Estás seguro de que es eso? Elías la miró directamente. ¿Quiere apostar otra vez? Camila se puso roja y se alejó. Santiago se rió por lo bajo. Elías trabajó durante 3 horas más. Era un trabajo delicado que requería mucha paciencia. Cada pieza tenía que salir en orden perfecto y volver a entrar exactamente igual. Cuando finalmente sacó la válvula defectuosa, se la mostró a Santiago. Mira, ¿ves esta deformación? Es microscópica, pero es suficiente para que se pegue cuando se calienta. Increíble. ¿Cómo supiste que era eso? Porque ya había visto este problema antes, en un Mercedes del año pasado. Mismo síntoma, misma causa. La válvula nueva llegó por la tarde. Elías armó todo otra vez, pieza por pieza, con la misma paciencia con que lo había desarmado. Cuando terminó, eran casi las 5 de la tarde. Todo el mundo se había acercado a ver. Hasta Camila estaba ahí, aunque se mantenía un poco alejada. Momento de la verdad, dijo Santiago. Elías puso la llave en el contacto y encendió el motor. El sonido fue perfecto desde el primer momento. Limpio, suave, potente. Ahora viene la prueba real, dijo. Dejó el motor encendido durante 20 minutos, hasta que llegó a temperatura normal de trabajo. El sonido no cambió, la potencia se mantuvo igual. ¡Funciona!, gritó Carlos. Todos aplaudieron. Elías sonrió y apagó el motor. En ese momento llegó el señor Mendoza. ¿Ya está mi carro?, preguntó con impaciencia. Sí, señor, respondió Santiago. Elías acaba de terminar. ¿Elías? ¿Quién es Elías? Santiago señaló hacia donde estaba Elías limpiándose las manos. Él es nuestro mecánico especialista. El señor Mendoza miró a Elías con sorpresa, como si no esperara que fuera él. ¿Usted arregló mi motor? Sí, señor. Era una válvula defectuosa que se pegaba con el calor. ¿Y está seguro de que ya no va a fallar? Completamente seguro. El señor Mendoza encendió el carro y aceleró varias veces. El motor respondió perfectamente. «Excelente trabajo», dijo. «¿Con quién hablo para felicitar al encargado?» Santiago estaba a punto de responder cuando apareció el gerente general, el señor Vázquez. Había llegado justo a tiempo para escuchar la pregunta. «Yo soy el gerente», dijo con su sonrisa política. «Me da mucho gusto que esté satisfecho». Nuestra supervisora, la ingeniera Camila Fuentes, dirigió todo el proceso de reparación con gran profesionalismo. El taller se quedó en silencio. Elías bajó los ojos. Santiago apretó los puños. ¿La ingeniera?, preguntó el señor Mendoza mirando a Camila. Así es, respondió el gerente. Ella coordinó todo el diagnóstico y supervisó la reparación. Es una profesional muy capacitada. Camila se quedó paralizada. Todos la estaban mirando. El gerente esperaba que dijera algo. El cliente esperaba que dijera algo. Pero por primera vez en su vida, Camila Fuentes no pudo quedarse callada ante una injusticia. «Yo no hice nada», dijo con voz firme.
Fue él. Y si no lo reconocen, esto no es una empresa, es una farsa. El gerente se puso pálido. El señor Mendoza miró confundido. Santiago sonrió orgulloso, y Elías, por primera vez en días, levantó la vista y miró a Camila con algo que podría haber sido respeto. Después de lo que había pasado con el gerente, Elías decidió ignorar completamente a Camila. No importaba lo que hubiera dicho delante del cliente, para él era demasiado tarde. Durante toda la semana siguiente, cuando ella trataba de hablarle, él respondía con monosílabos. Cuando le preguntaba sobre algún trabajo, él le daba respuestas técnicas secas y se alejaba. Buenos días, Elías. Buenos días. ¿Cómo va la reparación del Toyota? Bien. ¿Necesitas algo? No. Santiago trataba de mediar, pero Elías no quería escuchar. Dale una oportunidad, hermano. Lo que hizo el otro día estuvo bien. Una golondrina no hace verano, respondía Elías. El viernes por la tarde Camila se acercó directamente a su banco de trabajo. Tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar. Sí tenemos, yo. Usted nada. La interrumpió sin levantar la vista del motor que estaba revisando. Usted hizo su show delante del cliente y ya, pero yo sé quién es usted realmente. No sabes nada de mí. Sé suficiente. Camila se quedó parada ahí durante unos minutos, pero Elías no volvió a dirigirle la palabra. Finalmente se fue. Esa noche, Elías se fue directamente a la plaza donde ensayaba el grupo de música tradicional. Era viernes, así que había más gente que de costumbre. Don Fabio, el líder del grupo, le pasó un tambor grande. «Hoy vamos a tocar para Zampacho», dijo. «Necesitamos que lleves el ritmo base». Elías se acomodó el tambor entre las piernas y empezó a tocar. El ritmo lento y profundo del tambor llenó la plaza. Otros músicos se fueron sumando, maracas, guasá, voces. La música era su refugio. Cuando tocaba no existía el taller, ni Camila, ni las humillaciones. Solo existía el ritmo que llevaba en la sangre desde niño. «Así se toca», gritó doña Carmen desde el público. La gente empezó a bailar, niños, adultos, ancianos, todos moviéndose al ritmo del currulao. Elías cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Cuando terminaron de tocar, ya era pasada la medianoche. Elías se despidió de todos y caminó hasta la parada del bus. En el camino, vio a una mujer sentada sola en una banca del parque. Al acercarse, reconoció a Camila. ¿Qué hacía ella ahí a esa hora? ¿Y por qué estaba llorando? Elías dudó. Su primer impulso fue seguir caminando, pero algo lo detuvo. ¿Está bien?, le preguntó desde lejos. Camila levantó la vista sorprendida. «¿Elías? ¿Qué haces aquí?» «Vivo por acá. ¿Usted qué hace aquí?» «Yo me perdí. Estaba buscando a alguien». «¿A quién?» «A tu abuela». Elías se acercó más. Camila tenía los ojos rojos y la cara manchada de lágrimas. «¿Para qué busca a mi abuela?» «Alguien me dijo que ella conoce historias. Historias de aquí, del barrio». «¿Quién le dijo eso?» «Santiago. Me dijo que si quería entender algo, tenía que venir a escuchar». Elías se sentó en la banca, pero no muy cerca. ¿Entender qué? ¿Por qué me odias tanto? Yo no la odio. Entonces, ¿por qué no me hablas? Elías se quedó callado durante un rato largo. «Porque estoy cansado», dijo finalmente. «¿Cansado de qué?» «De que gente como usted me trate como si fuera estúpido, y después, cuando les demuestro que sé más que ustedes, actúen como si me estuvieran haciendo un favor al reconocerlo». Camila se limpió los ojos con la manga de su chaqueta. «Tienes razón, lo sé». «No, en serio, tienes razón. Yo fui una idiota. También lo sé». A pesar de todo, Camila se rió un poco. «¿Me puedes llevar donde tu abuela? Por favor». Elías la miró durante un momento. Había algo diferente en ella. No era la misma mujer arrogante que había llegado al taller.
Está bien, pero no porque usted me caiga bien, sino porque mi abuela me mataría si supiera que dejé a una mujer sola y perdida en el barrio a esta hora. Caminaron en silencio durante 10 minutos. Cuando llegaron a la casa, doña Aurelia estaba despierta, tomando té en la cocina. ¿Quién es ella?, preguntó en voz baja. Es del trabajo. Quiere hablar con usted. Doña Aurelia miró a Camila de arriba abajo. ¿Y por qué quiere hablar conmigo? Porque creo que he hecho algo muy malo y no sé cómo arreglarlo, respondió Camila. Doña Aurelia asintió y le sirvió té. Siéntate, mija. Vamos a hablar. Elías se fue a su cuarto pero dejó la puerta entreabierta. No pudo evitar escuchar parte de la conversación. Camila le contó todo a su abuela, la apuesta, la humillación, cómo había tratado a Elías desde el primer día. También le contó cosas de su propia vida, cómo había crecido con dinero, cómo nunca había tenido que demostrar nada a nadie, cómo había llegado a Colombia creyendo que era mejor que todos. Doña Aurelia la escuchó sin interrumpir. De vez en cuando hacía preguntas, pero la mayor parte del tiempo solo escuchaba. Cuando Camila terminó de hablar, ya eran las 3 de la mañana. ¿Y qué vas a hacer ahora?, le preguntó doña Aurelia. No sé, él no me habla, y no lo culpo. El respeto no se pide, mija, se gana. ¿Cómo? Con hechos. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos se quedan. Elías se quedó despierto hasta que escuchó que Camila se fue. Por primera vez en semanas, tenía curiosidad por saber qué iba a pasar al día siguiente. El lunes por la mañana, Camila llegó al taller con una carpeta en las manos y una expresión que Elías no había visto antes. No era arrogancia ni nerviosismo, era determinación. Se acercó directamente a donde él estaba trabajando. «Buenos días, Elías». «Buenos días», respondió él sin levantar la vista. «Necesito que me escuches 5 minutos. Estoy ocupado. Por favor». Algo en su tono hizo que Elías detuviera lo que estaba haciendo. La miró. «¿Qué quiere?». Camila abrió la carpeta y sacó varios papeles. «Estuve investigando toda la semana sobre programas de capacitación, sobre financiamiento, sobre oportunidades». «¿Qué tipo de oportunidades?». «Para jóvenes como tú». Elías frunció el ceño. «¿Como yo?». «Jóvenes afrocolombianos con talento que no han tenido las mismas oportunidades que yo tuve». «Ah, ahora resulta que me quiere ayudar». «No te quiero ayudar a ti. Quiero que tú ayudes a otros». Elías dejó la herramienta sobre el banco y la miró con más atención. «Explíqueme». Camila extendió los papeles sobre una mesa cercana. «Mira esto. El gobierno tiene un programa de capacitación técnica para jóvenes de comunidades vulnerables. Pero nadie lo conoce porque la información no llega a los barrios. Y necesitan instructores, mecánicos con experiencia que puedan enseñar. Hay muchos mecánicos con experiencia, pero no hay muchos mecánicos con experiencia que entiendan de dónde vienen estos muchachos, que sepan qué es crecer sin oportunidades». Elías tomó uno de los papeles y lo leyó. «Esto dice que el programa es para 50 jóvenes de toda la ciudad». «Sí». «Y dice que las clases tienen que ser en un centro de capacitación del gobierno, en el centro de Bogotá». «¿Cuál es el problema con eso?». «Que muchos de estos muchachos no tienen plata para el transporte todos los días, o no pueden dejar sus trabajos para ir al centro de la ciudad». Elías siguió leyendo. «¿Y cuál es su propuesta?». «Que tú lideres un programa aquí, en el barrio, con talleres prácticos, con horarios flexibles, con la gente de la comunidad». «¿Por qué yo?». Camila se quedó callada por un momento. «Porque tienes lo que todos necesitamos, dignidad». «No entiendo». «Cuando me humillaste el primer día no fue por venganza, fue para demostrar que sabías lo que hacías. Cuando el gerente trató de quitarte el crédito por el BMW, no gritaste ni armaste escándalo. Simplemente seguiste trabajando. Y cuando yo te ofrecí disculpas falsas, no las aceptaste, porque sabías que no eran reales». Elías se apoyó contra el banco de trabajo.
Sigo sin entender por qué me propone esto a mí. Porque tú sabes algo que yo tuve que aprender de la manera difícil, que el conocimiento sin respeto no sirve para nada. Y estos muchachos necesitan las dos cosas. Santiago se acercó a ver qué estaba pasando. ¿De qué hablan? Camila le explicó la propuesta. Santiago se entusiasmó inmediatamente. Eso sería increíble. ¿Te imaginas? Un taller de capacitación aquí mismo en Soacha. No sé, dijo Elías. Enseñar no es lo mismo que trabajar. Tú ya enseñas, respondió Camila. Cada vez que uno de nosotros no sabe algo, te preguntamos, y siempre tienes paciencia para explicar. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben mecánica. Estos muchachos no saben nada. Exacto, por eso los necesitas. Elías volvió a leer los papeles. ¿Y usted qué gana con esto? Camila lo miró directamente a los ojos. Una oportunidad de hacer algo bien por primera vez en mi vida. ¿Cómo así? Yo llegué aquí creyendo que sabía todo. Humillé a la persona que más sabía en este taller, y cuando tuve la oportunidad de defenderlo delante del gerente, casi no lo hago. Pero lo hizo. Sí, pero tarde. Y mal, después de que ya te habían faltado al respeto. Elías guardó silencio por varios minutos. Santiago y Camila esperaron. ¿Y cómo sería el programa? Como tú quieras que sea, respondió Camila. Yo solo haría el papeleo y conseguiría los recursos. Tú decidirías todo lo demás. ¿Todo? Todo. Los horarios, los contenidos, la metodología, todo. ¿Y dónde sería? Donde tú digas. Puede ser aquí en el taller o en la plaza o en algún local del barrio. Y si no funciona, entonces no funciona. Pero al menos lo intentamos. Elías miró hacia la ventana. Al otro lado de la calle estaba la plaza donde tocaba tambor todas las noches. Podía ver algunos muchachos jóvenes que siempre estaban por ahí, sin trabajo, sin estudios, sin oportunidades. ¿Cuándo empezaríamos? Cuando tú quieras. ¿Y usted estaría ahí? Solo si tú quieres que esté. Elías dobló los papeles y se los devolvió. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Todo tiene que pasar dentro de la comunidad, con los valores de la comunidad. Nada de venir a salvarnos desde afuera. Camila asintió. De acuerdo. Y otra condición más. Dime, usted tiene que aprender a tocar tambor. Por primera vez desde que se conocían, Camila sonrió de verdad. ¿En serio? ¿En serio? Si va a trabajar con nuestra comunidad, tiene que entender nuestra música. Acepto, Santiago aplaudió. Esto va a estar increíble. Elías extendió la mano hacia Camila. Entonces somos socios. Somos socios, respondió ella estrechándole la mano. Por primera vez desde que había llegado al taller, Camila sintió que estaba haciendo algo correcto. 2 semanas después, el proyecto estaba tomando forma. Camila había conseguido el financiamiento del gobierno y había encontrado un local abandonado al lado de la plaza donde Elías tocaba tambor. «Es perfecto», dijo Santiago mientras recorrían el espacio. «Tiene luz natural, espacio para herramientas y está en el corazón del barrio. El local había sido una panadería años atrás, pero ahora solo tenían paredes vacías y un piso de cemento. Pero Elías podía imaginarlo funcionando. Aquí pondríamos los bancos de trabajo», dijo señalando hacia la pared del fondo. «Y acá, las herramientas básicas». «¿Cuántos estudiantes crees que podemos recibir?», preguntó Camila. «Empezamos con 10. Si funciona, después vemos». Doña Aurelia llegó con una olla de sancocho para todos los que estaban ayudando con la limpieza del local. «¿Ya decidieron cómo se va a llamar?», preguntó mientras servía la comida. «No habíamos pensado en eso», respondió Elías. «Tiene que tener un nombre que represente lo que es», dijo Santiago. «¿Qué tal Taller Comunitario Don Evaristo?», sugirió doña Aurelia. Elías sonrió. Su abuelo habría estado orgulloso. «Me gusta. Durante las siguientes semanas
La comunidad entera se involucró en el proyecto. Los hombres ayudaron a arreglar las instalaciones eléctricas. Las mujeres organizaron rifas para comprar herramientas. Los jóvenes limpiaron y pintaron las paredes. Camila trabajaba todos los días después de su turno en el taller oficial. Al principio la gente la miraba con desconfianza, pero poco a poco fue ganándose su lugar. «Esa muchacha sí trabaja duro», comentó don Alberto un día, «y no se queja de nada. Además, está aprendiendo a tocar tambor», añadió doña Carmen riéndose. «Suena horrible, pero le echa ganas». Era cierto. Todas las noches después de trabajar en el local, Camila se quedaba en la plaza para las clases de música. Al principio era un desastre, pero don Fabio tenía paciencia. «Los tambores no se tocan con las manos», le decía. «Se tocan con el corazón». «No entiendo qué significa eso». «Significa que tienes que sentir el ritmo adentro antes de poder tocarlo afuera». Camila se esforzaba. Era más difícil que cualquier examen de ingeniería que hubiera presentado, pero por primera vez en su vida estaba aprendiendo algo que no podía resolver solo con estudiar. Mientras tanto, Elías empezó a reclutar estudiantes. No fue difícil. En el barrio había muchos jóvenes sin oportunidades. El primero en apuntarse fue Kevin, un muchacho de 18 años que había dejado el colegio para trabajar vendiendo en la calle. «¿De verdad me van a enseñar a arreglar carros?», preguntó con desconfianza. «Te vamos a enseñar mecánica básica», respondió Elías. «Pero tienes que comprometerte. Nada de faltar porque te dio pereza o porque tienes otra cosa que hacer». «¿Y cuánto cuesta?» «Nada, solo tienes que venir todos los días y poner atención». Después llegó Daniela, una muchacha de 20 años que vivía con su mamá y sus 2 hijos pequeños. «¿También reciben mujeres?», preguntó. «Recibimos a cualquiera que quiera aprender», respondió Elías. «Es que me dijeron que los talleres mecánicos no son para mujeres». «Los que dijeron eso no conocen a Camila», Santiago se rió. «Ella sabe más de motores que la mitad de mecánicos que conozco». Uno por uno fueron llegando más jóvenes. Jefferson, que había estado preso y quería cambiar su vida. María, que había dejado el colegio para cuidar a su abuela enferma. Carlos, que trabajaba de día y solo podía estudiar en las noches. Cada uno tenía su historia, pero todos tenían algo en común: ganas de salir adelante. El día de la inauguración, el local estaba lleno de gente. Habían venido familias enteras, líderes del barrio y hasta algunos funcionarios del gobierno. Elías estaba nervioso. Nunca había hablado en público delante de tanta gente. «Ve tranquilo», le dijo doña Aurelia. «Solo habla con el corazón». Cuando llegó su turno de hablar, se paró frente al micrófono y miró a toda la gente. «Yo no soy profesor», empezó. «Solo soy un mecánico que aprendió en la calle, pero he visto muchos jóvenes con talento que no tienen oportunidades». Señaló hacia donde estaban sentados sus primeros 10 estudiantes. «Ellos van a demostrar que no necesitas venir de familia rica para ser bueno en algo. Solo necesitas ganas de aprender y alguien que crea en ti». La gente aplaudió. Camila, que estaba sentada en primera fila, se limpió los ojos discretamente. «Este taller es de la comunidad y para la comunidad», continuó Elías. «Aquí vamos a enseñar mecánica, pero también vamos a enseñar respeto, disciplina y orgullo por lo que somos». Cuando terminó de hablar, los tambores empezaron a sonar. La celebración duró hasta altas horas de la noche. Al final, cuando ya todos se habían ido, Elías y Camila se quedaron solos en el local limpiando. «¿Crees que va a funcionar?», preguntó ella. «No sé», respondió él, «pero vale la pena intentarlo». «Gracias». «¿Por qué?» «Por darme la oportunidad de hacer algo bueno». Elías la miró mientras guardaba las últimas herramientas. «Usted se ganó esa oportunidad. Nadie se la regaló». Afuera, los tambores seguían sonando en la plaza.
El proyecto apenas comenzaba, pero ya se sentía como una victoria. 6 meses después, el taller comunitario Don Evaristo se había convertido en el orgullo del barrio. Los 10 estudiantes de la primera promoción estaban listos para graduarse. Kevin había conseguido trabajo en un taller de la zona norte de Bogotá. Daniela había abierto su propio pequeño taller de motos en su casa. Jefferson estaba ayudando a Elías con los nuevos estudiantes. «No puedo creer lo que han logrado», le dijo Santiago a Elías mientras revisaban las herramientas antes de la ceremonia de graduación. «Esto apenas empieza», respondió Elías. «Ya tenemos lista para recibir 20 estudiantes más el próximo mes». La ceremonia iba a ser especial. La comunidad había decidido hacerla al aire libre, en la plaza, como todas las celebraciones importantes del barrio. Desde temprano empezó a llegar gente. Familiares de los estudiantes, vecinos, autoridades locales y hasta algunos empresarios que habían oído hablar del proyecto. Don Fabio y su grupo prepararon la música. Doña Aurelia y las otras señoras organizaron la comida. Los jóvenes decoraron la plaza con banderas y carteles. Camila llegó vestida con una falda tradicional del Pacífico que le había regalado doña Carmen. «¿Te ves bien?», le dijo Elías cuando la vio. «¿En serio? Me siento rara. Se ve natural, como si hubiera nacido aquí. A veces siento que sí nací aquí. En estos meses he aprendido más sobre mí misma que en todos los años anteriores». La ceremonia empezó a las 5 de la tarde. Cada estudiante presentó el proyecto final que había desarrollado durante el curso. Kevin había reparado completamente el motor de un Chevrolet del 93. Daniela había convertido una moto vieja en una moto eléctrica funcional. Jefferson había construido desde cero un sistema de diagnóstico con piezas recicladas. «Esto es impresionante», comentó uno de los empresarios invitados. «Estos muchachos tienen un nivel técnico muy alto». «Tienen algo más importante que nivel técnico», respondió Elías. «Tienen pasión por lo que hacen». Cuando llegó el momento de entregar los certificados, Elías se paró frente al micrófono. «Hace 6 meses, cuando empezamos este proyecto, mucha gente dudaba que fuera a funcionar. Decían que estos jóvenes no tenían disciplina, que no iban a ser constantes». Miró a sus estudiantes, que estaban sentados en primera fila con sus familias. «Pero yo sabía algo que esa gente no sabía. Sabía que cuando alguien cree de verdad en ti, eres capaz de cosas increíbles». Los tambores empezaron a sonar suavemente de fondo. Estos 10 jóvenes no solo aprendieron mecánica, aprendieron que valen, que tienen talento, que pueden lograr lo que se propongan. La multitud aplaudió. Elías llamó uno por uno a los estudiantes para entregarles sus certificados. Cuando terminó con el último, Camila se levantó de su silla. Tenía algo preparado, pero nadie sabía qué era. Se acercó al micrófono con las manos temblándole un poco. «Hace un año llegué a este barrio creyendo que sabía todo», empezó. «Era una mujer arrogante que pensaba que un título universitario me hacía mejor que los demás». El público se quedó en silencio. Esta no era la historia que esperaban escuchar en una graduación. El primer día que conocí a Elías, lo humillé delante de todo el taller. Le dije que si lograba arreglar un motor, le daría las gracias de rodillas. Elías la miró sorprendido. No sabía hacia dónde iba con esto. Él no solo arregló el motor, me demostró que sabía más que yo sobre mecánica, sobre respeto, sobre dignidad. Camila se bajó del pequeño estrado donde estaba el micrófono y caminó hacia donde estaba sentado Elías. Y yo nunca cumplí mi promesa. Delante de toda la comunidad, delante de los estudiantes, delante de las autoridades, Camila se arrodilló frente a Elías. «Me reí de ti, te menosprecié, pero no entendía nada». El público se quedó completamente callado. Hasta los niños dejaron de hacer ruido. «Perdóname»,
No por la apuesta estúpida que hice, sino por haber sido ciega a tu valor como persona. Elías se levantó de su silla y la tomó suavemente de los brazos para ayudarla a levantarse. Ya está, le dijo en voz baja. Ya pasó. No, no está. Necesitaba hacer esto. Necesitaba que toda esta gente supiera que tú no solo eres un gran mecánico, eres un gran maestro y un gran hombre. La multitud estalló en aplausos. Los tambores empezaron a sonar más fuerte. Alguien gritó, ¡Bravo!, desde atrás. Doña Aurelia se acercó y abrazó a los dos. Esto es lo que necesitaba ver, les dijo. Gente que sabe reconocer sus errores y gente que sabe perdonar. La fiesta siguió hasta altas horas de la noche. Hubo música, baile, comida y muchas historias. Cerca de la medianoche, cuando ya quedaba poca gente, Camila se acercó a Elías. ¿Crees que algún día puedas perdonarme de verdad? Ya te perdoné hace meses, respondió él. Lo que hiciste hoy no era para mí, era para ti. ¿Cómo? Necesitabas hacer las paces contigo misma, y lo lograste. Camila sonrió y miró alrededor. Los estudiantes graduados estaban celebrando con sus familias. Los tambores seguían sonando. La comunidad estaba unida. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le preguntó a Elías. ¿Qué? Que esto apenas empieza. Elías asintió. Tenía razón. El proyecto se estaba expandiendo a otros barrios. Más jóvenes querían estudiar. Más comunidades querían tener su propio taller. Pero por esta noche era suficiente con haber demostrado que cuando la gente trabaja junta, con respeto y dignidad, pueden pasar cosas increíbles. Los tambores siguieron sonando hasta el amanecer. 2 años después, el proyecto se había expandido a Cali y Cartagena. El taller comunitario Don Evaristo se había convertido en un modelo que otras comunidades querían replicar. Camila estaba parada en el techo del nuevo galpón que habían construido en Ciudad Bolívar, supervisando la instalación de las últimas láminas de zinc. Había aprendido no solo a tocar tambor, sino también a soldar, a dirigir obras y a hablar el idioma de la gente del barrio. «¡Cuidado con esa lámina!», le gritó a uno de los trabajadores. «Si se cae, nos mata a todos». Elías subió por la escalera cargando una caja de tornillos. «¿Ya revisaste que las conexiones eléctricas estén bien?», le preguntó. 3 veces. Todo está perfecto. Trabajaban juntos como si hubieran sido socios toda la vida. Ya no había tensión entre ellos, ni desconfianza. Solo la complicidad de 2 personas que habían aprendido a respetarse. «Este va a ser el taller más grande que hemos construido», dijo Camila, limpiándose el sudor de la frente. «Y el que más estudiantes va a recibir. Ya tenemos 40 inscritos para el próximo semestre». ¿40? La semana pasada eran 30. Jefferson está haciendo un trabajo increíble promocionando en los colegios. Jefferson se había convertido en el coordinador de los nuevos talleres. Su historia de transformación inspiraba a los muchachos que venían de situaciones difíciles. Bajaron del techo cuando empezó a oscurecer. El barrio se veía diferente desde arriba, más organizado, más próspero. El proyecto había traído no solo capacitación técnica, sino también esperanza. «¿Tienes hambre?», preguntó Elías. «Mucha. Vamos donde tu abuela. Mejor vamos a ese restaurante nuevo que abrió Kevin». Kevin había usado lo que aprendió en mecánica para montar un negocio de reparación de electrodomésticos. Con las ganancias había abierto un pequeño restaurante que atendía a su novia. El lugar estaba lleno cuando llegaron. Kevin los recibió con una sonrisa enorme. «Los jefes, ¿cómo están?». «Cansados pero contentos», respondió Camila. «¿Qué nos recomiendas?». «El sancocho está espectacular. Lo hace Jenny con la receta de mi abuela». Se sentaron en una mesa al fondo. Era viernes por la noche y había ambiente de fiesta. En una esquina, un grupo pequeño tocaba música en vivo. «¿Te acuerdas del primer día que llegaste al taller?», preguntó Elías mientras esperaban la comida. «¿Cómo olvidarlo? Hice el ridículo más grande de mi vida». «No fue ridículo, fue educativo.
Camila se rió. Para ti tal vez, para mí fue humillante, pero necesario. ¿Necesario? Sí, llevaba 28 años creyendo que era mejor que los demás. Necesitaba que alguien me bajara de la nube. El sancocho llegó humeante y delicioso. Comieron hablando de los planes para el próximo año. Querían abrir talleres en Medellín y Buenaventura. También estaban pensando en incluir capacitación en energías renovables. A veces no puedo creer todo lo que hemos logrado, dijo Camila. Lo logramos porque trabajamos juntos y porque la gente creyó en el proyecto. No, lo logramos porque tú tuviste la paciencia de aguantarme hasta que entendí. Tú también tuviste que aguantarme a mí. No soy el tipo más fácil del mundo. Eres terco, orgulloso y a veces demasiado serio. Gracias por la honestidad, pero también eres la persona más íntegra que conozco y el mejor maestro. Elías se puso un poco incómodo con el halago. Nunca había sabido recibir cumplidos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Camila después de un rato. Claro. ¿Qué sientes cuando ves a los muchachos graduarse? Elías pensó antes de responder. Orgullo, pero no orgullo por mí. Orgullo por ellos, por haber demostrado que podían hacerlo. ¿Y qué sientes por mí? La pregunta lo tomó por sorpresa. Camila lo estaba mirando de una manera diferente. ¿Por ti? Sí, después de todo lo que pasó, después de todo lo que hemos construido juntos. Elías la miró a los ojos. En 2 años habían pasado de ser enemigos a ser socios, de socios a ser amigos. ¿Y ahora qué eran? Siento respeto, admiración, cariño, solo cariño. ¿Qué quieres que sienta? Camila sonrió con esa sonrisa que había aprendido en el barrio. Ya no era la sonrisa fría de la ingeniera arrogante. Era una sonrisa cálida, real. ¿Y si ahora soy yo quien te pide que me enseñes a amar como tú enseñas a reparar motores? Elías se quedó callado por un momento largo. Después sonrió también. Primero aprende a bailar currulao. Después hablamos de amor. Camila se levantó de la mesa y le extendió la mano. Entonces enséñame. La música en vivo había cambiado a ritmos del Pacífico. Otras parejas ya estaban bailando. Elías tomó su mano y se levantó. ¿Estás segura? Vas a quedar en ridículo. Ya quedé en ridículo una vez contigo. Sobreviví. Salieron a la pequeña pista de baile. Elías la tomó de la cintura con cuidado, como si fuera algo frágil. El currulao se baila con el corazón, le dijo al oído, como los tambores. Enséñame entonces. Y mientras bailaban, torpemente al principio pero con más confianza después, la cámara se alejaba lentamente del restaurante mostrando el barrio iluminado, los talleres funcionando, los jóvenes estudiando, la comunidad viviendo. Los tambores siguieron sonando toda la noche, contando historias de resistencia, de dignidad y de amor que florece cuando 2 personas aprenden a respetarse de verdad. ¿Te gustó esta historia de transformación y amor que florece desde el respeto? Elías y Camila nos enseñan que el verdadero cambio comienza cuando reconocemos nuestros errores y aprendemos a valorar la sabiduría que viene de la experiencia, no solo de los títulos. Su historia nos recuerda que el orgullo y los prejuicios pueden cegarnos ante el talento y la dignidad de otros, pero también que nunca es tarde para rectificar y construir algo hermoso juntos. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y reconciliación. Los tambores del currulao siguen sonando, y como Elías y Camila, todos podemos aprender a bailar al ritmo del respeto mutuo. Si quieres seguir disfrutando de más historias que celebran nuestras raíces, nuestros valores y el poder transformador del amor auténtico, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo?
Nos encanta saber que esta historia de resistencia, dignidad y amor está llegando a corazones de toda Latinoamérica y el mundo.